Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar con la tercera videoconferencia sobre la unidad número 3 de la asignatura México, Configuración Histórica y Geográfica. Bien, para la unidad 3 vamos a realizar 5 actividades. Les voy a compartir pantalla. Ok. La actividad número 1 se titula Avance 3, Taller de Investigación. Aquí tienen que enviar un avance de su trabajo de investigación relacionado con la Revolución Mexicana. Les recomiendo utilizar citas textuales de los libros que estén consultando. Es decir, por ejemplo, hay 3 tipos de cita que pueden utilizar cuando redacten sus 2 cuartillas como avance de su trabajo. La primera se llama cita textual corta. Esta tiene que ver cuando copian tal cual un fragmento del libro que consultaron y lo trasladan al texto que están redactando. Básicamente, cuando son menos de 5 líneas, debe de ir inserto en el texto, entrecomillado, y al final le agregan el apellido del autor del libro, el año y la página que consultaron. También se encuentra la cita textual larga. Cuando son más de 5 líneas, se pone aparte. Todo puede ir cargado hacia la derecha. Pueden hacerlo con letra más pequeña. Inclusive lo pueden centrar y reducir los espacios para que se pueda diferenciar. Y al final ponen la referencia, que sería el autor, el año y la página entre paréntesis. Finalmente, se encuentra la cita de resumen, es decir, cuando ustedes parafrasean o hacen un resumen de un párrafo del libro y lo colocan en su trabajo, y al finalizar van a agregar el autor, el año y la página. Este tipo de cita no lleva comillas. Y por último, los libros que consulten los van a citar en APA. Es decir, colocan los apellidos, la inicial del nombre, el año de publicación, el título va en cursivas, si hay edición se pone entre paréntesis, si no, pues se omite, pone la ciudad donde se publicó el libro, 2 puntos y seguido, y la editorial. Bueno, esto sería para su tercer actividad del trabajo de investigación, que sería un avance. Si no lo han estructurado, bueno, todavía tienen tiempo. La actividad número 2 tiene que ver con un foro titulado Tolerancia. Aquí van a observar 3 videos relacionados con esta temática. Y después de esto tienen que responder unas preguntas. ¿Cuál es el mensaje de los videos? Compartan alguna situación que hayan vivido, presenciado sobre la intolerancia. ¿Cuál es su postura sobre los migrantes que llegan en caravanas a nuestro país? Y por último, tienen que responder si estos migrantes hay que apoyarlos, hay que darles refugio o hay que impedir su ingreso. La actividad número 3 se titula Arraigo. Aquí lo que van a hacer es un collage, o también pueden hacer un dibujo, lo que ustedes gusten. Este collage tiene que ver con algo que los identifique de su lugar de origen. Pueden utilizar el programa que más se adecue o simplemente hacerlo en PowerPoint. Ya que tengan el collage, tienen que redactar una breve explicación, mínimo de media cuartilla, máximo una cuartilla, donde van a describir brevemente las imágenes que colocaron, el origen de los eventos culturales que están presentando, si aluden a un evento local, es decir, del lugar donde viven, si es regional, o sea, del estado, o si es nacional, o sea, del país.
Y finalmente deben de concluir con una breve reflexión sobre el tema de arraigo. La actividad número 4 se titula Ficción y Realidad. Aquí van a simular una entrevista a un personaje extranjero que haya llegado a México durante el siglo XX. Es decir, aquí, por ejemplo, les puse dos imágenes. León Trotsky, que es ruso, y Remedios Varo, que venía de España. Entonces, ustedes eligen el que quieran. Hay muchísimos personajes. Y aquí les pongo algunas preguntas que podrían hacerle de manera ficticia a estos personajes que llegaron a México. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde son originarios? ¿A qué tipo de familia pertenecen? ¿Qué estudiaron? ¿Y en dónde? ¿A qué se dedican? ¿Por qué se decidieron viajar a México? ¿Qué es lo que más les gusta de México? ¿Con qué ideología simpatizan? Y termina la entrevista con una conclusión donde destaquen la importancia de este personaje en la sociedad de su momento. Este trabajo lo pueden redactar en un archivo en Word. Finalmente, la actividad 5, titulada Migraciones. Bueno, aquí tienen que descargar primero un mapa mundi que viene en la plataforma, que es este. Y lo que van a hacer es colocar unas flechitas. El color rojo lo van a utilizar para el siglo XIX y el verde para el siglo XX. Van a seleccionar 3 procesos migratorios que hayan llegado a México. Aquí yo les puse un ejemplo del siglo XIX, que son migrantes españoles que llegaron a México, aunque también lo hicieron después en el siglo XX. Entonces tienen que elegir 3 migraciones del siglo XIX en rojo y 3 del siglo XX. Aquí les puse, por ejemplo, chilenos a México. ¿Ok? Ya que terminen esto, ahora van a elegir una migración del siglo XIX y una del siglo XX. Aquí yo les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, para el siglo XIX, italianos o franceses, o pueden ser chinos, japoneses, lo que ustedes quieran. Y una corriente migratoria del siglo XX, pueden ser españoles o argentinos o cualquier otra nacionalidad. Y aquí yo les puse este cuadro que lo podrían hacer para que se les facilite esta actividad. Por ejemplo, para que hablen de las causas que propiciaron salir del lugar de origen, los lugares donde se establecieron, a qué actividades se dedican y qué huellas culturales dejaron en México. Por ejemplo, en la comida, en las fiestas, etc. Bueno, y con esto estaríamos terminando las actividades de la unidad número 3. Les envío un saludo. Gracias por participar.